les doy la bienvenida. Le doy gracias también al Secretariado de Espiritualidad por haberme invitado a compartir con ustedes estas jornadas de reflexión y oración en torno a los salmos. Sin duda que orar con los salmos siempre es un gozo porque rezamos con palabras de Dios y rezamos a Dios con las palabras que nos enseñó, como nos decía Luciana el martes pasado. Y bueno, yo no soy tan hábil para preparar presentaciones, pero algo podremos hacer con una que preparé. Si ustedes tienen paciencia, les hago una presentación. Bien. Este es el tema que me pidieron o que acordamos con las personas del secretariado. Cuando decíamos rezar los salmos, sabemos que estamos en tiempos de exigencia, de prueba, entonces se nos ocurrió decir, bueno, recemos nuestras crisis con algún salmo. Ustedes saben que en la vida hay palabras, como decía un filósofo, Merleau-Ponty, que hay palabras habladas y palabras que hablan. En realidad, las palabras habladas, dichas y escritas son un montón. Bueno, en realidad lo que les contaba es que habíamos acordado con la gente del secretariado este título, esta conversación sobre rezar nuestras crisis con las palabras de los salmos. Yo les recordaba una distinción que hacía un filósofo francés, Merleau-Ponty, sobre palabras habladas y palabras que hablan, y les decía que las palabras habladas o escritas son un mar interminable, mientras que aquellas palabras que realmente nos hablan, que merecen nuestro silencio porque nos permiten, digamos, entrar en nuestra realidad hecha de relaciones personales, quizá no son muchas. De todas las palabras que hemos leído y escuchado, son pocas las que nos han permitido elaborar nuestra vida, las sensaciones de gozo y dolor de nuestra carne, las emociones de nuestros encuentros y relaciones personales. Y yo creo que los salmos son palabras que hablan y que enseñan a hablar. No fueron dichas para formular tesis teológicas, sino que nacieron del silencio contemplativo que desnuda la condición humana. Yo he anotado aquí algunas palabras de estos salmos para que ustedes vieran que, por ejemplo, el Salmo 8, que hace brotar la pregunta ¿qué es el hombre? O del gozo celebrativo de una fiesta que recuerda quiénes somos o de dónde venimos, como esas palabras allí del Salmo 14, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente que celebra la Pascua de Israel, o la acción de gracias también por la experiencia del don de Dios, como tenemos allí en el Salmo 80, en el Salmo 138. O también la queja del que siente la lastimadura de su enfermedad, o las palabras de desahogo de quien le pide a Dios que destruya brutalmente a los que nos hacen sufrir, ¿no? O quizá la tristeza y la bronca por la tierra perdida y por la vida y por la bondad perdida, ¿no? Como allí están las palabras del Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos juntábamos a llorar. Incluso palabras de bronca también por la corrupción de los que ostentan el poder o, digamos, las tecnologías del lenguaje y que se creen dioses, ¿no? Como lo que allí impreca el Salmo 12. O quizá palabras de súplica por una problemática personal o nacional, ¿no?
que no canten victoria a mis enemigos traicioneros, ni se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Ellos no hablan de paz, sino que atacan a los oprimidos de la tierra, traman planes engañosos. O también palabras que suplican el perdón, el arrepentimiento y la penitencia del orante. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, el Salmo 51, que probablemente lo hemos rezado varias veces. O también palabras que interrogan a Dios con admiración. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro, ¿no?, de Dios? O quizá palabras que expresan la incomprensión o el reclamo. No comprendo a Dios, le reclamo por lo que vivo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que también rezaba Jesús, como nos dijo la vez pasada Luciana. Verán entonces que todas estas palabras recogen toda la experiencia humana, personal y social, hecha oración de alabanza y hecha súplica, ¿no? Tejilim, ¿se acuerdan? Es decir, alabanza o reconocimiento de lo que Dios es, y como la otra cara de la misma moneda, reconocimiento de lo que nosotros somos, vivimos, hacemos, que desemboca necesariamente en la súplica a Dios, al Dios que reconocemos, para que Él obre en nosotros. Benedicto XVI tenía también unas palabras muy lindas en su exhortación apostólica Verbum Domini, el Dios que habla y nos enseña cómo podemos hablar con Él. Decía, pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. Pueden leer todo el número 24 del Papa. Así que las palabras de los Salmos son realmente palabras que hablan. En definitiva, estas piezas poéticas nacieron de la oración y para la oración. Nacieron de la experiencia de Dios en la fragilidad, en el peligro, en el pecado, en la salvación. Y claro, son palabras que nos enseñan a hablar. Por eso, después de los evangelios, son las palabras de la Biblia que ocupan el lugar más relevante en la vida de la comunidad de los creyentes, ¿no? Siempre tenemos el Salmo responsorial. El Salmo está en la liturgia de todos los sacramentos. Oramos con los salmos en la liturgia de las horas. ¿Y por qué? Y porque estas palabras contienen la levadura del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tomó estas palabras para llenarlas de fecundidad siempre nueva. Y por eso siguen germinando en la oración de Israel y de la Iglesia. Las palabras de los salmos tienen, podríamos decir analógicamente, el misterio de la encarnación. Es decir, las palabras y las experiencias de los orantes que escribieron el Salterio son la carne que el Espíritu le ha puesto a la oración de Israel y de la Iglesia, ¿no? San Pablo decía, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu, que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Por eso es que los que rezamos los salmos tenemos que pedir el mismo Espíritu que inspiró estas oraciones. Pero también los cristianos
sabemos que el Espíritu Santo nos es dado de una fuente muy especial. Ya lo había anunciado Jesús en la fiesta de las chozas de Israel. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Y dice que él se refería al Espíritu que debían recibir los creyentes, porque no había Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y sabemos que para los cristianos el Espíritu Santo se nos da también con la vida, con la sangre de Cristo. Por eso, cuando pedimos el Espíritu para rezar los salmos y vamos a los salmos, también nos encontramos con Jesús, con su carne, con su Pascua, y es también el rostro del crucificado y su costado abierto de donde brota el espíritu que inspiró también los salmos, donde brota ahora la sangre que nosotros le tenemos que poner a nuestra oración. Tenemos que mirar siempre a Jesús también cuando rezamos los salmos. Bueno, en realidad mucha introducción, pero lo que pretendo esta noche hacer con ustedes es rezar un salmo, el Salmo 126. En realidad podría haber sido cualquier otro, pero había que elegir uno. Con este salmo intentaremos rezar las crisis que a veces nos tocan vivir. En estos tiempos fuertes queremos volver a la palabra de Dios que siempre nutre la esperanza y que sabemos que tiene grandes luces para que entremos en el misterio de Dios que se revela también en los desafíos de la historia. En muchos salmos encontramos testimonios de hechos históricos en que el pueblo de Dios estuvo en crisis por esos hechos, ¿no? Estuvieron en crisis sus instituciones, personas, doctrinas incluso, porque parecían contradecir la promesa y la alianza. Dios le había prometido a su pueblo la tierra y la descendencia, y resulta que la pierde. La alianza, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero Dios no responde. Precisamente el Espíritu Santo hizo, sin embargo, que esos momentos históricos fueran transparentes para mostrar la oferta de salvación y la gracia de Dios de un modo nuevo. Estas crisis se pueden ver a lo largo de toda la Biblia, no solamente en muchos salmos. El Dios de la creación, que inauguró una historia de bendición, es también el Dios que reacciona ante el pecado, ¿sí? Y el pecado quiere construir una historia sin Dios y entonces se queda sin posibilidades, ¿no? Se malogra. El Dios que salva a su pueblo de la esclavitud haciéndolo salir de Egipto es también el Dios que el pueblo critica en el desierto porque lo ha sacado. Y también Dios cuestiona a su pueblo en el desierto. El Dios de la alianza que habita en medio de su pueblo, en la tierra de la promesa, también es el Dios que los suyos desterraron por la idolatría. Y entonces ese Dios también se lleva a su pueblo al destierro para educarlo en vistas a una nueva alianza. El Dios, fíjense que bendice a Job, otro personaje importante de la Escritura, también lo pone a prueba para poder encontrarse con él de un modo más intenso. El Dios que se mete en la historia por la encarnación, incluso en Jesús, es un Dios que hace la experiencia del rechazo y de la muerte violenta para vencer en la cruz a la muerte y dejarnos su Pascua, su cruz y su Pascua como signo de paz y de vida. Entonces hay lugares especiales, privilegiados, donde nos encontramos con Dios y a veces son lugares de crisis. Y en las crisis Dios nos ofrece la posibilidad de una conversión verdadera. Bien, recemos el Salmo
aquí lo tenemos en la diapositiva. Yo lo voy a rezar, ustedes síganlo con la lectura. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, fuimos como soñadores. Entonces hubo risa en nuestros labios y en nuestras lenguas canciones. Entonces los gentiles decían, el Señor hizo grandezas a ese pueblo. El Señor hizo grandezas con nosotros. Fuimos colmados de alegría. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Néguev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el Salmo comienza diciendo canción de subidas. Esa palabra rara. ¿Saben qué? Es una pequeña colección de 15 salmos, van del Salmo 120 al 134, que tienen este título, Canción de Subidas. Y son salmos que tienen distinto motivo, distinto género. Hay salmos de confianza, salmos de lamentación, de acción de gracias, de penitencia. No son muy homogéneos, aunque sí suelen tener algunas palabras o algunas expresiones en común, como por ejemplo, el Señor que hizo el cielo y la tierra, lo diga Israel, paz a Israel, te bendiga el Señor en Sión, espere Israel en el Señor. Son ciertas cosas que se repiten en los salmos. Sin embargo, el título de Salmos de Subida ha tenido varias interpretaciones de distinto tipo, ¿no? Algunos le han dado interpretaciones estilísticas. Dicen que el Salmo parece que tiene un ritmo donde se construyen en forma gradual, entonces una palabra que aparece en un versículo se retoma en el siguiente y se va desarrollando como en una escalera. Esa es una interpretación. Otros hacen una interpretación litúrgica. Dicen que son salmos que se recitaban cuando los peregrinos subían a Jerusalén. Hay interpretaciones incluso hebreas. En el Talmud dicen que en la fiesta de las cabañas los levitas cantaban en cada uno de los 15 escalones que ellos hipotizaban que habían en el atrio de las mujeres, cantaban esos salmos. También hay otras interpretaciones de tipo experiencial y espiritual que, bueno, reflejaría la salida de la angustia a la confianza. Expresan como el camino de fe, que es un camino como desde la Jerusalén terrestre o nuestra historia terrestre hacia la Jerusalén celeste. En realidad, yo no sé cuántas más interpretaciones hay de una cosa, es que es más confusa, pero creo que va bien esta interpretación como que son cantos de peregrinación hacia Jerusalén. Yo he puesto aquí en la pantalla algunos textos que tienen también esta expresión, que suban. Dice, cuando el Señor ordenó que salieran de Cades, Bernabé les dijo, suban a tomar posesión de la tierra que yo les he dado. El edicto de Ciro, después del destierro de Israel en Babilonia, que está al final del libro de las Crónicas, dice, así habla Ciro, rey de Persia, el Señor de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. El verbo subir significa subir desde Egipto hasta la tierra de la promesa, hacia donde podemos construir una historia
según un proyecto que también es de Dios, aunque luego la perdimos en el destierro y ahora subimos porque Dios nos permite reconstruirlo. Y en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, se dice que la Iglesia también es el pueblo de Dios que va peregrinando, como dice allí, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste todo el esplendor al final de los tiempos. Es decir, que la peregrinación, la subida, el ir hacia adelante, peregrinando hacia una meta que Dios nos propone, es como la nota de los creyentes en el Dios de Jesucristo. Nuestra vida es éxodo, nuestra vida es peregrinación, siempre será camino, siempre será camino. Y por eso es que, bueno, tomamos estas canciones de su vida también como una ayuda para el camino, en este caso el Salmo 126. Bien, vamos directamente a algunas cuestiones del Salmo. Lo primero, es un salmo difícil de traducir, sobre todo en su primer versículo y en su cuarto versículo. En el primer versículo dice, cuando el Señor, y allí viene el problema, cambió la suerte de Sión. La palabra que está allí en hebreo, sibat, significa cambiar, significa volver, significa dar vuelta, convertirse. Allí tienen ustedes los distintos significados que están en el diccionario. Y después, sibat es la misma raíz. Es como si sonara cuando el Señor cambió el cambio, pero en realidad parece ser una frase construida que dice cuando el Señor cambió la suerte. Cambiar, cuando el Señor cambió el cambio, cambió la suerte. Pero resulta que los que copiaron la Biblia pensaron que allí había como un error ortográfico, entonces lo corrigieron y pusieron sebit, y así lo tradujeron los griegos. Y sebit significa cautivos, deportados. Entonces, también podría traducirse cuando el Señor hizo volver a los deportados, a los cautivos de Sión. Así que probablemente en nuestras Biblias tengamos cuando el Señor cambió la suerte de Sión, o tengamos en otras Biblias cuando el Señor hizo volver a los cautivos o a los deportados de Sión. Las dos traducciones serían correctas, En el versículo 4, eso que está como en un pasado, ahora está como en un imperativo y le piden al Señor, cambia, Señor, nuestra suerte, según que elijamos, o haz volver, Señor, a los cautivos, a los deportados. En realidad, el exilio fue como el paradigma de todo cambio, de toda vuelta, de toda conversión para los israelitas. Fue un acontecimiento realmente traumático, de enorme crisis, porque, a ver, desde el punto de vista político, técnicamente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la conquista de Jerusalén y de Judá por parte de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 598, y después su posterior destrucción del templo, sobre todo en el 586, que implicaba el destierro de los habitantes más o menos importantes de las ciudades conquistadas. Eso fue, digamos, el hecho político crudo.
Sin embargo, para el hombre de fe, ante la mirada profética, el exilio fue la pérdida del don de la tierra que Dios le había prometido a los patriarcas y que había entregado al pueblo que liberó de Egipto y con el que selló una alianza de mutua pertenencia. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, eso era lo más tremendo para el Israel creyente. Los profetas enseñaron también que el destierro era como una consecuencia de que primero Israel y Judá habían desterrado a Dios. Ellos habían desterrado a Dios de su vida, de sus costumbres, de su justicia, de sus instituciones, de su cultura. Y entonces este Dios exiliado, porque Dios no podía convivir con la idolatría y con la injusticia de su pueblo, le hizo también vivir a su pueblo su propia experiencia para ofrecerle, en esa experiencia del exilio, la oportunidad de convertirse, de cambiar su suerte, de volver. También el verbo sub es en la Biblia el verbo de la conversión, significa dar vuelta, convertirse. Escuchemos algunos profetas que explicaron por qué le pasó esto, por qué entraron en esta crisis que ahora el Salmo celebra como terminada, como concluida. Amós, por ejemplo, describía la situación de este pueblo desterrado. Porque ellos venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias, pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre acuden a la misma, tienen relaciones con la misma joven, profanando mi santo nombre, etc. Ay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia. Mire, la viveza criolla, creíamos que la habíamos inventado nosotros, ya existía en el siglo VIII antes de Cristo. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres de la tierra. ¿Cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compremos a los débiles con dinero, al indigente por un par de sandalias. Amós. Y antes de mostrarles otro profeta, voy a tener que enchufar mi computadora, porque ahora nos vamos a perder, pero no porque perdamos la señal, sino porque se ha perdido la energía de mi batería. Denme un instante, por favor. Ahora sí. Ahora escuchemos a Amós, a Oseas. Bueno, Oseas, el profeta de un esposo traicionado, un padre con hijos difíciles y Dios que cuando Oseas le presenta su drama, le dice que, bueno, es como un espejo donde se ve el drama de Dios, ¿no? Y este Dios que se siente como un esposo traicionado, dice, le pediré cuenta por los días de los Baales a los que ella quemaba incienso, cuando, cuando se adornaba con su anillo y su collar e iba detrás de sus amantes olvidándose de mí, oráculo del Señor. Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré sobre su corazón. Desde allí le daré sus viñedos y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo y no me llamarás
mi Baal, la rescatará de sus amantes, los ídolos, ¿no? Su esposa que se ha ido tras los ídolos. O la imagen del padre, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificio a los Baales, quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan una criatura contra sus mejillas, me inclinaba hacia él y le daba de comer. Efraín volverá a Egipto. Asiria será su rey porque rehusaron volver a mí. Isaías, cuando critica un culto que se le rinde a Dios, pero claro, la imagen de Dios que hay en el corazón de todos esos que van al culto es como la de un Baal, como la de un ídolo. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carnero y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No sigan trayéndome ofrendas vanas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocatoria a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Más abajo. Cuando extienden sus manos yo cierro los ojos y por más que multipliquen la plegaria yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Hay injusticia, hay corrupción. No se guarda el derecho. Miqueas, contemporáneo de Isaías. Hay los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche y al despuntar el día lo realizan porque tienen poder en sus manos. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso, así habla el Señor. Yo proyecto contra esa gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello, ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Se transfiere a otros la parte de mi pueblo. ¿Cómo me la quita a mí y reparte nuestros campos al que nos lleva cautivos? Lo mismo que hicieron ellos con los débiles, ¿no? Y bueno, Jeremías, también muchísimos textos. Aquí puse uno, pero es muy largo para leerlo, ¿no? Sí, en mi pueblo hay hombres malvados que están al acecho, agazapados como cazadores. Tienden trampas y atrapan a los hombres. No se fíen de las palabras. Aquí está el templo del Señor. Aquí está el templo del Señor. Se les ocurre que una cueva de ladrones es la casa llamada con mi nombre, Jeremías. Bien, el exilio en realidad fue para Israel una experiencia traumática, pero que los dejó en una enorme crisis. Es muy fácil entrar en las crisis. Lo que es difícil es capitalizarlas y salir de ellas convertidos. Porque si uno entra en la crisis, pero sale de la crisis como diciendo, ah, bueno, menos mal, ya pasó, se terminó la pesadilla, hagamos de cuenta que borrón y cuenta nueva, empecemos como si esto realmente fuese nada más que un trago amargo, una mancha fea en la historia de lo que nos ha pasado. No, no puede ser así una crisis. Para Israel no podía ser así el exilio. Habían quedado devastados cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Pero ahora estaban mucho más probados. ¿Por qué? Porque los que estaban en Babilonia desterrados no estaban tan mal. En realidad ya habían hecho allí su vida.
habían pasado 50 años casi, un poco menos, pero del año 86, 586 a 538. Y ahora entonces hay un nuevo rey que les dice vuelvan, ni siquiera un rey de ellos, un rey extranjero. Y realmente queremos volver porque no estamos tan mal en Babilonia. Por otro lado, los que habían quedado, aquel resto que había quedado en Jerusalén, que ahora sabe que el rey nuevo que existe por allá lejos, en el imperio persa, imagínense Ciro, va a repatriar a los que se llevó Nabucodonosor, pero nosotros en realidad estamos viviendo en sus tierras y cultivando esos campos. ¿De quién van a ser? Y los otros que se habían autoexiliado a Egipto para huir del desastre de Jerusalén, ni estaban enterados. Entonces era una crisis profunda. Había que curar muchas cosas, sanar muchas cosas. El pueblo de Dios tiene que pensar en una historia nueva, pero que es una historia que implica construir sobre algo que cuesta. Cuesta, y lo dice Jeremías y lo dice Isaías. Isaías hace cantar digamos, a la creación, canta un servidor de Dios que en cierta manera es como un paradigma de hay que volver y construir algo que lo vamos a construir con solidez, porque implica que vamos a dejar allí nuestra comodidad, vamos a dejar nuestra facilidad y vamos a mirar el futuro con una esperanza más comprometida. Ahí he puesto dos textos de Jeremías que cuando ya fueron deportados, cuando fueron llevados los cautivos a Sion, los consuela de esta manera. Así habla el Señor. Fíjense, casi con las mismas palabras del Salmo. Sí, yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob, construidas sobre sus escombros, y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cantos de alabanzas y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán, los glorificaré y no serán menoscabados. Sus hijos serán estables y yo castigaré a todos sus opresores. Sí. Dice también, yo voy a cicatrizar tu llaga y la voy a sanar. Los sanaré y les descubriré tesoros de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y la suerte de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de toda la iniquidad con que pecaron contra mí. Les perdonaré todas las iniquidades con las que pecaron y se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí un nombre gozoso, un honor y una gloria entre todas las naciones de la tierra, que oirán todo el bien que yo les hago. Ellas temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que les concedo. Es un poco lo que cantaban, ¿no? Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, éramos como soñadores, pero después, entonces los gentiles decían, el Señor hizo grandezas a ese pueblo, el Señor hizo grandeza con nosotros y estamos colmados de alegría. Podían soñar, como decía el versículo anterior, porque antes habían estado en una pesadilla. Entonces salían de la pesadilla y ahora comenzaba un sueño de gozo. La pesadilla que significaba quizá opresión, angustia, gemido, ahora se convierte en sonrisa, en canción, en música. Fíjense que la acción de Dios con Israel también es reconocida por los gentiles, los pueblos que no son Israel. El Señor hizo grandezas a ese pueblo, el Señor hizo grandezas con nosotros. Es una experiencia
en primera persona. Y dice, fuimos colmados de alegría porque fuimos perdonados. El hecho de la invitación a volver también es como un signo del perdón de Dios que estimula también la conversión. Me interesa el versículo 4. Fíjense que retoma lo que dice al principio, pero cambia, Señor, nuestra suerte. ¿Cómo? ¿No la había cambiado ya? Si en el versículo 1 decía, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, o cuando el Señor repatrió hizo volver a los cautivos de Sión. ¿Por qué le pide ahora, cambia, Señor, nuestra suerte, o haz volver nuestros cautivos? Esta pregunta no nos la hacemos nosotros, se la han hecho un montón y además un montón de estudiosos se han puesto allí a tratar de resolver esto, inclusive con muchísimas hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis es que el primer versículo, ese pasado, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, es una especie de pasado profético. Es decir, todavía no ha cambiado la suerte, pero reza como si Dios ya la hubiera cambiado. Es decir, está pidiendo, como decía San Agustín, como si ya hubiera conseguido lo que se pide. Sería una especie de eh, pasado profético. O otra interpretación es como que, digamos, habría que dejar las dos versiones, o sea, cambia, Señor, nuestra suerte, pero como si este imperativo en realidad se dijera porque Israel ha tenido muchos acontecimientos históricos y piensa que va a tener que volver a superar otras crisis. Entonces, habiendo superado una crisis, le pide al Señor que pueda superar también las otras. Y me parece que es una buena interpretación. El retorno de la crisis, del exilio, no es una marcha triunfal, no es todo lo maravilloso que pudiera parecer, sino que vuelven con dificultades, vuelven como una comunidad digamos, de parturientas, como dice Jeremías, ¿no? Eh, vuelven como ciegos y rengos. Fíjense ahí en Jeremías 31. Sí, se canta el júbilo del regreso, pero hay entre ellos ciegos, lisiados, mujeres embarazadas, parturientas. Después de la crisis, para volver, hay un parto. Habían partido llorando, dice Jeremías también, pero yo los traigo llenos de consuelo, casi como ya adelantando también lo que el Salmo va a decir. Entonces es como que esas crisis de conversión que nos hacen volver a un proyecto que no solamente es mío, sino que es de Dios, a retomar un proyecto donde Dios entra con una novedad, implica haber experimentado una salvación. Ahora me convierto para poder iniciar una nueva etapa, pero sé que esto es un signo de una permanente conversión que Dios quiere que yo viva. Por eso he puesto allí también la última página de la Biblia, casi, el Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo, y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas.
siempre nuestras crisis, siempre nuestra conversión y nuestros pasos hacia adelante serán signos de un camino que tiene un ideal escatológico, como decimos, es decir, un ideal que no lo vamos a alcanzar plenamente en esta historia, sino que lo vamos a ir alcanzando en la medida en que vamos saliendo convertidos de las crisis, en definitiva, haciendo una Pascua en las crisis. Y creo que la Pascua también está en los signos que propone el Salmo, que es lo que nos queda, porque creo que no me queda mucho tiempo, ¿no? ¿Ya estamos, Padre Marcelo? ¿Me queda un Sí, tiempito sí, más? si querés, hasta las 1:30 estás bien, incluso un poquito más podés, no hay problema. Por ahora no tenés preguntas, así es que los que deseen y vayan teniendo alguna pregunta, las pueden volcar ahí en el chat y Eduardo o Gabriela los van a tener presentes. Perfecto, perfecto. Bien, tenemos algunos signos muy, muy lindos en el Salmo. Los torrentes del Negev. Estuve buscando en internet los torrentes del Negev y encontré los torrentes pero todos secos y en realidad son muy parecidos a las imágenes que ya conocemos en Mendoza de nuestros desagües aluvionales. Han visto estos ríos secos como agua de las avispas y todo esto. Bueno, así prácticamente parecieran los torrentes del Negev. Son ríos secos que cuando hay una tormenta se llenan de un caudal incontenible de agua que es como la creciente que decíamos. Y bueno, imaginan la acción de Dios como ese cambio tan violento que se produce en esos torrentes. De pronto es algo absolutamente estéril y seco y luego viene una creciente que lo llena de agua. Y después de que pasa la creciente, que puede parecer como una especie de irrupción violenta de algo nuevo, comienzan a germinar en el lecho del torrente algunas flores, que luego, bueno, el calor del desierto se encargará quizá de apagarlas hasta que vuelva nuevamente el torrente, o vuelva nuevamente otra creciente. Así la imagina, esa es la imagen que ha puesto. Pero las imágenes más fuertes son las que siguen, porque esto del torrente es como un pedido, Señor, aunque sea así estrambótico, fuerte, haz volver a nuestros desterrados o cambia nuestra suerte. Pero las otras son las del sembrador y la de la semilla, ¿no? El sembrador va llorando cuando lleva quizá la bolsita donde tiene las semillas. El sembrador va llorando. ¿Por qué va llorando? Porque la siembra implica la aventura de la Pascua, de morir y renacer. La semilla tiene que morir y el, el campesino, el sembrador que posee aún la semilla, sabe que esa semilla podría alimentarlo un poquito más, podría darle algunos platos más de comida para él y su familia o para su ganado, pero sin embargo decide renunciar a ella. Renunciar a ella también es privarse de algo que lo puede mantener un poco más de tiempo vivo y enterrarla para que muera. Obviamente no es una muerte irresponsable, porque es una entrega confiada de la semilla a la tierra, sabiendo que no todo depende de él. Él hará lo que pueda, buscará la mejor tierra, buscará cuidar que hasta donde pueda darle el agua que necesita, pero no todo depende de él. Sabe que la el gran milagro de lo que la semilla esconde depende de otro.
de otro que es quien tiene el calor, quien tiene las tormentas, quien tiene, digamos, esa capacidad de poner el germen vital dentro del grano que está muriendo. Como un grano seco y muerto puede dar un árbol. Quizá eso sintió Israel cuando estaba en la crisis, cuando estaba en el destierro. Y lo propone ahora como imagen para nosotros. Quizá nosotros estemos en algún momento de crisis como una semilla muriendo, rompiéndose, pero nos invita a pensar también que confiado a Dios y vivido como siembra, hay una Pascua dentro de la semilla. El campesino aquí, el sembrador, es como el símbolo de quien sabe fiarse, de quien confía y tiene esperanza en lo que viene después, incluso tras una experiencia negativa. Cada año tirará la semilla. Algunos quizá no coseche, pero seguirá poniendo la semilla porque confía. Aun cuando aparezca algo que destruya. Los que hemos vivido en el campo, yo también, mi padre era agricultor, así que sabemos lo que significa que no todo depende de lo que puede hacer el sembrador. Y con esperanza, aunque con llanto, se sigue sembrando. En Él, en Dios, está la fecundidad. Por eso es que luego aparece también en el Evangelio, ¿no? Jesús en el Evangelio propuso la semilla como imagen del reino. Y la semilla la tenemos en las parábolas, ¿no? Marcos 4 y en Mateo 13. Las parábolas donde Jesús habla de la semilla. Pero también en Juan 11, yo se los puse acá. A ver. También en Juan 12, cuando Jesús ya anuncia la llegada de la hora de su crisis, una crisis que él dice que es el paso de este mundo al Padre, inmediatamente después. Una crisis que él está esperando, porque esa crisis es la posibilidad de la glorificación, es la posibilidad de que Dios se manifieste, de que Dios derrame otra vez el espíritu fecundo de hijos que va a alcanzar a todos. Y entra en la crisis Jesús también con esa imagen de el grano de trigo que cae en tierra y muere, la semilla en definitiva. Es decir, la crisis en cristiano es una posibilidad de Pascua, vivida con esperanza. Por eso, bueno, digamos, la oración de este salmo, vamos a volver arriba donde lo teníamos de vuelta. A ver, acá está. La oración de este salmo, que no es, tenemos otros salmos quizá poéticamente mucho más bellos, es una invitación a mirar la historia de Israel, ver sus crisis, y que entonces nosotros, que nos toque elaborar crisis personales, sociales, ahora también crisis del sistema sanitario, de la salud, podamos pensar cómo podemos salir de estas crisis, pero habiendo hecho la experiencia de la conversión. Crisis sin conversión es estéril. Crisis con conversión es Pascua. Y Pascua siempre es vida, siempre es posibilidad de vida. Bueno, creo que el Salmo 126 nos ayuda para esto. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas. Tengo aquí algunas otras cositas, pero sí, las voy a decir solo si no hay preguntas. Buenas noches, padre, ¿cómo le va?
Los Buenas comentarios, al menos por la página de Facebook y también de Zoom, son muchos de agradecimientos y de muchos me gustas. Humberto Mercado le hace una pregunta. Dice, a la hora de analizar y rezar el Salmo, ¿qué es el paralelismo y el uso de imágenes? Bien, buena tu pregunta. Fíjate que cuando nosotros entramos en el mundo del Salmo, fuimos a buscar esas mismas expresiones y esas mismas imágenes en otros lugares de la Biblia, profetas, el Apocalipsis, las parábolas del Evangelio. Hay un principio de la hermenéutica bíblica católica que nos orienta a leer cada parte de la escritura teniendo en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Que no es solamente hacer el ejercicio de buscar lugares paralelos, sino ver cómo esas cosas se dijeron, se rezaron, se anunciaron, se volvieron a proponer en nuevos contextos y en otras situaciones. Y eso ayuda a ver toda la obra del Espíritu, que actúa no solamente en un versículo de un salmo, ¿no? Cuando el orante rezó el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo rezó quizá desde una experiencia personal, no tan trágica como Jesús, que lo rezó en la cruz, pero se iluminan. ¿Eh? Jesús elige ese salmo para hablarle a Dios y llena esas palabras de una confianza inusitada, que luego da fruto en la resurrección. Bien. Es decir, más que paralelismo, está bien, habría que ver que eso es un modo de tratar de aplicar este principio de la hermenéutica, tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura. Las imágenes son importantes porque, digamos, los salmos son poesía. Y poesía siempre es lo que no debiéramos explicar, porque la poesía tiene un valor, una posibilidad de desplegar un mundo de imágenes, sentimientos, sensaciones que nunca alguien debiera tratar de agotar. Dios elige la poesía para regalarnos quizá lo mejor, que es la oración. Y precisamente allí no tenemos tesis teológicas. Quizá un teólogo pueda decir mejor abstractamente un montón de cosas, pero allí las imágenes como que despliegan algo que Dios ha puesto en el hombre, que es la imaginación, y le permite hacer un mundo de relaciones que son importantes. Por eso es lindo ver los salmos y entrar en el mundo de las imágenes que tiene. Tenemos un montón. Piensen ustedes mi roca, la imagen de las flechas, que son los hijos, ¿no? Para vencer a la muerte. Tenemos un montón de imágenes preciosas, la sierva que va en busca de agua. Y bueno, explicar cada imagen sería agotarla y no podemos agotarla porque son parte de la poesía. Bueno, acá no es una pregunta, sino es una frase de las hermanas carmelitas, en donde le ponen qué mirada tan bíblica para vivir la crisis. La crisis nos ayuda muchísimo. Gracias, Padre. Saludos, hermanas, qué gusto. También Anabel Castillo, que nos dice que desde sus clases ama los salmos y nos enseñó a rezar los salmos. Humberto Mercado también le da las gracias. Belén Ravera también le dice, gracias Padre, muy bueno lo que explicó. Y como así otra pregunta que surge es, cuando usted comenzó diciendo que los salmos son palabras que hablan. Y se cortó el audio de Gabriela, me parece, ¿no? de la crisis.
Perdón, no pude escuchar toda la frase. Sí, se cortó el audio de Gabriela. Un momento. A ver, cuando comenzó con la expresión que los salmos son palabras que hablan y enseñan a hablar. Y casi al terminar la exposición habló de los salmos como imágenes. Entonces la pregunta es cómo en esta crisis nos ayudan en el camino de la espiritualidad el rezar con salmos. Yo les puedo transmitir más bien un testimonio. Quizá lo más bello de los salmos es que nosotros rezamos con alguien al lado, que está rezando. Y al rezar nos mete como en el misterio de la encarnación. O sea, yo digo, este hombre está rezando con palabras de Dios, pero son sus palabras. Cuando le pide a Dios que le rompa los dientes a su enemigo, son las palabras del que está recontra enojado con su enemigo porque le está haciendo daño. Pero son palabras de Dios. Y digo que Dios le romperá los dientes al enemigo, le hará caso a lo que le está pidiendo, lo escuchará y le romperá los dientes. Es decir, y después que pensamos todas esas cosas, si nos metemos en los salmos, hay uno que está pobre, deprimido y todo, desde chico fui desgraciado y enfermo. Lo rezamos un montón de veces, después están en las completas. Y yo digo, pero realmente este hombre, ¿será que Dios dice que él desde chico, alguna vez fue chico Dios, fue desgraciado y enfermo? Pero en estas cosas es que uno puede... No, escucha al torpe de Bruno. Perdón. ¿Por qué se llama Bruno? Eso no... Ahí, padre Willy, muteé a todos y quedaste muteado vos también, pero muteé para que se... Ahí... A ver, abrí tu micrófono. Alguien tenía abierto su micrófono. Bueno, sí, ese espíritu que hablaba no era yo, era otro espíritu. El misterio de la encarnación. Rezamos a Dios con nuestra vida, con lo que nos pasa, con lo que nos duele y lo que nos acaricia, con lo que no podemos resolver y aquello en lo que nos sentimos cómodos. Muy distinto, o sea, nuestra oración, la oración del hombre llamado por Dios a entrar en la historia y hacer de la historia un lugar donde me puedo encontrar con Él, es muy distinto de todas estas intentos de abstraerse de todo, de ir por el camino, digamos, del nirvana para encontrar allí la paz de los sentidos y así poder encontrarme con Dios. Está bien, no digo que no sea, digamos, quizá un descanso, poder realmente en un momento abstraerse de todo. Pero no es que allí es el lugar que Dios ha elegido para encontrarse estrictamente conmigo. Dios se encuentra conmigo cuando me caigo, cuando me salió algo mal y allí, cuando me duele algo de mi personalidad y le digo, sácame esto, como le pasaba a San Pablo y le dice, no, bueno, te basta mi gracia. Allí yo soy fuerte. Entonces, los salmos me ayudan a rezar en la lógica de la encarnación. Y por eso también creo que cuando la palabra se hizo carne, rezó los salmos para que yo también los rezara. Eso te podría decir, porque al principio dije que son palabras que hablan y finalmente signos y que me ayudan. En fin. Perfecto, padre. Acá Humberto Mercado vuelve a decir que es una hermosa propuesta la que expuso el padre y me quedo con su frase, la crisis del cristiano es una posibilidad de Pascua, con todo lo que significa cada palabra. Y también desde la pastoral lo siguen,
diciendo que es muy grato tenerlo acá con nosotros. Gracias Y a ustedes. como última por ahora pregunta. Sí, padre, tenemos otra pregunta que se refiere básicamente a la escritura del Salmo, específicamente el que usted hemos analizado. ¿Es previo, posterior, es durante, es profético respecto a todo el paralelismo que usted hizo respecto de los profetas? No sé, la secuencia histórica, evidentemente son proféticos, tanto lo relatado por los profetas como el Salmo, pero no sabría si se complementan en orden cronológico, cuál fue anterior, eran paralelos, las situaciones vividas por el pueblo, ¿no? No sé. A ver, una de las cosas, de las empresas más difíciles que le toca a los estudiosos de la Biblia es tratar de poner fecha, contextualizar en un punto de la historia o en alguna experiencia concreta de Israel a los salmos. De hecho que algunos tienen mucha probabilidad de poderse asignar a un momento histórico, otros quedan como más abiertos y se pueden poner en varios momentos históricos. Por ejemplo, el Salmo 137, cuando dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion, eso fue después, obviamente se los habían llevado al exilio y estaban allí. Pero, por ejemplo, el Salmo que con nosotros sabemos, piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, es un salmo que está hecho también en el destierro, porque se le pide al final a Dios que los ayude a reconstruir las murallas de Jerusalén y a poder hacer de vuelta sacrificios y holocaustos, pero sin embargo, un hebreo muy antiguo, antes de Jesús, puso que en realidad lo rezó David cuando el profeta Natán fue a llevarle el juicio de Dios porque se había acostado con Betsabé, la mujer de Urías, ¿se acuerdan? O, digamos, a nosotros no nos importa tanto datar un salmo, si se puede bien, porque nos permite entrar a un momento de la historia. Este salmo que nosotros hemos rezado específicamente, nosotros lo hemos puesto al final del exilio, pero en realidad no lo sabemos con ciencia cierta. El final del exilio nos ayuda a rezar el salmo, porque si hubo un cambio de suerte o hubo un hacer volver a los cautivos, o es el éxodo o es el exilio. Pero aquí lo más probable es el exilio, porque Sion estuvo conquistado después del exilio. Entonces, por eso es que este sí se puede más o menos poner en esa fecha. Muy bien, padre, muchas Es lo que te gracias. Por podría acá decir. no hay, muchas gracias. Por aquí no hay ninguna otra pregunta, padre. Acá, a ver, Eliana dice que en estos tiempos tan difíciles e inciertos, los salmos nos vuelven a abandonarnos a la mano del Señor, sabiendo que cumple con sus promesas, que su amor es tan grande que nos sentimos confiados y aliviados en su voluntad. Qué lindo es escuchar lo que dicen los salmos para estos tiempos. Eliana López. No se Y, asusten. Sí, dale. no, ahí está, sí. Digo, no se asusten tanto de lo incierto. Hay momentos en donde uno quisiera tener signos mucho más evidentes de la acción de Dios, de que estamos superando bien las crisis, pero hay veces que los signos, aunque no son muy evidentes, sin embargo pueden ser muy fecundos. Por ejemplo, en la historia de la salvación, es decir, fíjense que comienza con una crisis, el pueblo estaba en Egipto y clamando a Dios, Dios hace un montón de signos, súper evidentes según el libro del Éxodo, ¿no? Y saca al pueblo
los saca de la crisis, de la esclavitud, con unos signos fantásticos. Imagínense que iba la columna de nube y de fuego, el mar rojo se abrió, dejando el suelo seco y 2 murallas a los costados, Moisés iba con el pueblo, o sea, Dios estaba con más signos imposibles, peleando ahí como un guerrero con su pueblo. Y sin embargo, el éxodo fue un signo al cual todavía le faltaba mucho, había que llegar a la tierra prometida, había que salir de la crisis del desierto, por donde estuvieron tantos años peregrinando, había que entrar a la tierra. Y otra vez, sí, había signos, había signos. El pueblo llegó, cruzó el río Jordán, ya no había tanta columna, la presencia de Dios ya era más débil, una cajita donde llevaban el arca los sacerdotes, el río Jordán se abrió, pero se embarraron los pies los que llevaban el arca y tuvieron que estar al medio para que pasara el pueblo. Ya no iba el Moisés que hacía signos, que convertía el agua. Iba Josué tratando de guiar al pueblo como se lo había indicado Dios. Los signos eran bastante más tenues. Pero después, en realidad, esa llegada y conquista de la tierra era signo de la otra que venía después del exilio. Y lo sabían, porque el exilio se veía como un nuevo éxodo, como una nueva vuelta a Jerusalén. Pero ya iban, digamos, la presencia de Dios estaba medio silencioso. No sabían si el que los hacía volver era Dios o Ciro, el rey de Persia. Cuando tuvieron que cruzar el Jordán, porque hay que cruzarlo para volver, ya no se abrió. Y ellos no iban tan triunfales y en procesión. Y sin embargo, esa disminución de los signos de que estaban convirtiéndose en una crisis para algo mejor, era muy fecunda. Poco tiempo después, cuando pasa el Hijo de Dios por el Jordán, va en la fila de los pecadores, siendo que no tenía pecado. Pero él va en la fila de los pecadores y queda una cruz, un signo donde parece que todos los otros signos se apagan y que no sabemos de dónde va a salir la vida y la resurrección, pero están allí fuertemente. Y después nosotros también vamos a pasar por el agua del bautismo. Y los signos serán quizá pobres, agua, la oración del cura, el aceite, y sin embargo toda una promesa de vida y de camino familiar en la fe, donde Dios quiere seguir sembrando la vida de hijos. Así que bueno, por ahí hay momentos de la historia donde los signos son muy pocos, o no se ven casi, de que Dios está actuando, de que estamos haciendo las cosas y convirtiéndonos. Pero si los vivimos así, con conversión, hay Pascua, aunque los signos no sean tan rimbombantes ni se vea como una especie de irrupción potente. La potencia está donde tiene que estar.